a iniciar la sesión de este día. Vamos a ver ahora la solución de algunos problemas utilizando R y esperamos ir cubriendo ahí la mayoría de los conceptos que aparecen en el guión de clase, ¿verdad? Así que vamos a ir iniciando entonces. Creo que pueden visualizar ahí los cambios entre aplicaciones, ¿verdad? Vamos a iniciar con este primer problema, que son los 3 problemas que están en la hoja de trabajo que les he dejado ahí en el aula virtual. Así que vamos a trabajar con la primera de ellas. Dice que cierta solución con la que se está trabajando debería de tener un pH de 8.30. Eso es lo ideal, ¿verdad? Entonces, esto es lo que debería de marcar el pH de esta solución. Para averiguarlo, para ver si es cierto que ese pH es de 8.30, se toma una muestra aleatoria de 10 observaciones, que son estos 10 datos que tenemos acá. Vea cómo, por ejemplo, hay un dato que coincide con 8.30, hay otro que está muy cercano, 8.31, aquí hay otro que coincide con 8.30, 8.28, 8.27, y bueno, no todas las 10 observaciones son de 8.30. Recuerde que esto se debe a la variabilidad, ¿verdad? Esperamos que algunas medidas o que todas las medidas anden cercanas a este valor. Lo que queremos averiguar con la prueba es si la solución tiene efectivamente un nivel de pH de 8.30. Eso es lo que vamos a intentar responder con la prueba que vamos a hacer. Entonces, en el primer literal, en literal A, se nos pregunta qué par de hipótesis deben de probarse. Recuerden que vamos a trabajar con una hipótesis nula y con una hipótesis alterna, ¿verdad? La hipótesis nula, recuerden que siempre se plantea como una igualdad, y la hipótesis alterna se va a plantear con el signo mayor, menor o diferente, según lo que se quiera indagar con la prueba. ¿Sí? En este caso, además, vemos que la pregunta es referida a la media. Entonces, vamos a establecer aquí una prueba para la media. Entonces, vamos a suponer que la media es de 8.30, la media de la población. Vamos a suponer que el proceso, bajo este escenario, estamos suponiendo que el proceso está operando como debería. ¿Sí? El proceso está trabajando bien y nosotros no vamos a pensar lo contrario a menos que la muestra que hemos tomado nos diga lo contrario. Entonces aquí en la hipótesis alterna, bueno, hay que elegir entre mayor, menor o diferente. Vamos a ver qué pistas nos da el enunciado. Dice, es muy importante para un proceso químico que una solución tenga un pH de 8.30. Por aquí viene la clave. Nosotros queremos que la solución tenga un pH de 8.30. El método usado para medirlo proporciona mediciones que se distribuyen aproximadamente de manera normal. Y bueno, ahí está. Entonces, lo que nosotros queremos es que la solución tenga un pH de 8.30. Entonces, la hipótesis alterna que más nos conviene es que mu es diferente de 8.30. Así vemos desviaciones arriba de 8.30 y desviaciones abajo de 8.30. Con este par de hipótesis estamos probando si la solución tiene un pH de 8.30 o si es diferente, ya sea mayor o menor. Este es el par de hipótesis que más nos conviene probar. Recuerde que bajo este escenario de la hipótesis nula, ¿sí? Bajo este escenario, el proceso está trabajando perfectamente, ¿verdad? Todas la solución que se fabrican tienen un pH de 8.30. Bajo este escenario, el pH de las soluciones que se fabriquen sería diferente de 8.30. Entonces, con la prueba vamos a determinar cuál de estos dos escenarios es el más factible.
Así que ahí está ya respondida la parte A. En la parte B nos dicen, utilizando R, realice la prueba a un nivel de significancia de el 5%. Recuerde que ese 5% es 0.05. Y muy importante destacar lo siguiente. Cuando trabajábamos con los intervalos de confianza, en el apartado anterior a este de prueba de hipótesis, acuérdese que hablábamos de nivel de confianza y era 90, 95, 98, 99, ¿sí? Nivel de confianza. Cuando hablamos de prueba de hipótesis, hablamos de nivel de significancia. Entonces, es importante que usted ubique los niveles con los intervalos de confianza y el nivel de significancia con la prueba de hipótesis. Es así. Hacer juntos los utilizando la serie de y lo voy a almacenar y vamos a realizar para esta la prueba identificar en qué caso estamos y caso estamos en una situación donde solo tenemos datos, ¿sí? Muestra pequeña, y la desviación de la población sí es desconocida. Pequeña signa desconocida. Este es el caso en el que tuviste este problema. Bueno, entonces vamos a utilizar la prueba que requiere los siguientes parámetros. El es la le va a hacer la prueba. En este caso se la queremos hacer a pH. Necesitamos la media, la que usted quiere hacer el contraste en la prueba. Recuerde que habíamos puesto la hipótesis nula mu igual a 830 y la alterna mu diferente de 830. Entonces aquí tenemos que especificar que el valor que podemos contrastar la prueba es, especificamos que la media mu, pero además necesitamos especificar la desviación estándar. Por eso es importante ubicar primero en qué caso estamos. En esta situación, como no conocemos la desviación estándar de la población, lo único que vamos a utilizar es la desviación estándar de muestra. No conocemos el de la población, ¿no? Sin desconocido, la de sigma del entonces ese primer está aquí vamos a ver, calcular la desviación estándar de datos. Eso lo hacemos con este comando calcula la desviación estándar y aquí la serie de datos, ¿verdad? Que en este caso sería pH. Ahí está. Ahí le especificamos que la desviación estándar con la que quiero trabajar es la desviación estándar de la muestra, ya que no conozco sin. Después de eso tenemos que especificarle aquí un parámetro que se llama alternativa. ¿Qué alternativa quiere probar? Ya que hemos decidido aquí que la hipótesis nula alterna es mu diferente de 830, este diferente, aquí en R nosotros lo especificamos abriendo comillas y le ponemos que es una prueba de dos colas. El comando R entiende que debe de hacer una prueba de dos colas, two-sided.
Y especificamos aquí al final el nivel de confianza. Entonces, recuerde que me han pedido hacer la prueba a un nivel de significancia del 5%. Pero aquí usted tiene que especificar no el nivel de significancia, sino que tiene que especificar el nivel de confianza. Entonces, el nivel de confianza sería el complemento del nivel de significancia. Como me lo están pidiendo al 5%, el alfa, entonces usted especifique aquí el complemento de eso, 0.95. Es muy importante aquí, ¿verdad? Entonces, veamos qué nos devuelve esta prueba. A ver si no da ningún error. Está, mire, entonces aquí ya me realizó la prueba automáticamente, ¿verdad? Ya tenemos todo listo aquí. Entonces, esto era para el literal B. Realicé la prueba y demás, y vamos respondiendo a las otras preguntas. La pregunta del literal C dice, ¿cuál es el valor P? Entonces hay que ver cuál es el valor P que arroja esta prueba. El valor P ya me lo da automáticamente aquí. Entonces usted solo tiene que buscarlo. Aquí le especifica por aquí que el valor P es este valor, 0.5042. Entonces lo vamos a traer para acá. Escribimos 0.5042. Ese es el valor P que arroja la muestra, ¿verdad? En el literal D dice cuál es la conclusión de la prueba. Para eso hay que recordarnos que hay un criterio para saber si rechazar o no rechazar la hipótesis nula, ¿verdad? Y ese tiene que ver precisamente con el uso del valor P. Recuerde que si el valor P que usted calcula de la muestra es mayor que el alfa que usted está utilizando, entonces su decisión debería de ser no rechazar la hipótesis nula. Simplemente con comparar ese par de valores, usted ya sabe la decisión. Pero podría ser que el valor P que usted obtenga en la muestra sea menor que alfa. En este caso, entonces su conclusión va a ser rechazar la hipótesis nula. Veamos entonces aquí el valor P que tenemos. El valor P que nos dio la muestra en este caso es el siguiente, ¿verdad? Que vimos algo así como 0.5042, que es el valor P. Si usted lo compara con el nivel de significancia que estamos utilizando, que es 0.05, entonces vemos que el valor P es mucho mayor que el alfa que estamos utilizando. Estamos en el primer caso, valor P mayor que el alfa. Entonces, en este caso, su conclusión va a ser no rechazar la hipótesis nula. No rechazar H sub 0. ¿Qué significa eso? Significa que la prueba le está sugiriendo a usted que de los dos escenarios que tenía al inicio, hipótesis nula e hipótesis alterna, la prueba le dice no rechace la hipótesis nula. Entonces usted se queda con la hipótesis nula y la prueba le sugiere que este escenario no es muy factible. No es muy factible que la media sea diferente de 8.30. Y entonces, aquí podemos complementar esto. La conclusión siempre lleva dos partes, fíjense. Lleva una decisión que es rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Y luego lleva una explicación que es qué significa eso en el contexto de cada problema. Entonces aquí, si nosotros no rechazamos la hipótesis nula, entonces podemos escribir algo como lo siguiente. La muestra, por ejemplo, podríamos escribir algo como la muestra sugiere, fíjense aquí, la muestra sugiere
que el nivel de pH es el adecuado. Es decir, que a partir de la muestra podemos concluir que estas soluciones que se están fabricando tienen un nivel de pH de 8.30. Esa es la conclusión, ¿verdad? Y el último literal que nos preguntan aquí es si la muestra es significativa. Recuerde que cuando su conclusión sea rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Cuando usted rechace la hipótesis nula, usted dice que la muestra es significativa. En el caso, nuestra solución es no rechazar la hipótesis. La muestra no es significativa. Como en este caso, no rechazar la hipótesis nula. Si nos preguntan la muestra significativa, usted tiene que responder que no. ¿Qué significa eso? Significa que esta muestra hemos obtenido pura variabilidad. No hay ninguna otra información ahí más que variabilidad. Pero que el proceso está trabajando perfectamente. Y que si un negocio fuera un ejemplo, nadie se lo pregunta. Que la muestra no llegue puro azar. Mientras que si la muestra es significativa, contiene información que le va a permitir a usted tomar alguna decisión. Bueno, entonces aquí tenemos ya la respuesta a la primera parte. Vamos a ver si hay alguna pregunta de esta parte. Ingeniero, ¿se podría dar el caso en el que el valor P sea igual que el alfa? ¿O no se puede dar? ¿Cómo no? Se da el valor. De hecho, aquí es mayor o igual, creo. Aquí es el valor. Aquí estas fronteras son, no me recuerdo si llevan mayor o igual, o si quiero ver, déjenme ver. Creo que son mayores o iguales, pero sí podría darse el caso. En ese caso, si son mayores o iguales, pues rechazar, ¿verdad? Pero no me recuerdo ahí lo revisan ustedes en el folleto si lleva esto mayor o igual, o si alguien lo tiene ahí y lo puede verificar. Yo creo que sí son inclusivas, no estoy muy seguro. ¿Sí? O al menos uno de ellos creo que es inclusivo, pero no estoy seguro ahí, no me recuerdo exactamente. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta de esto? Me interesa mucho que les quede claro el proceso de decisión aquí. Y usted compara estos dos valores, ¿verdad? Y luego, con eso, usted se va a quedar con uno de estos dos escenarios. Uno de esos dos escenarios es el más factible. Entonces, cuando decimos rechazar la hipótesis nula, usted se queda con este escenario. Y cuando decimos no rechazar la hipótesis nula, usted se queda con este escenario. Vamos a ver el otro problema. Fíjense, este otro problema dice que hay una máquina automatizada que va llenando frascos con cierta medicina. Dice que el proceso se muestrea cada media hora y se ajusta de ser necesario. Se sabe que la máquina sirve 41.2 onzas fluidas con una desviación estándar de 0.9 onzas fluidas. Fíjense en este dato. Son datos relativos a la población. En este caso tenemos una población que está formada por todos los contenidos de medicina depositados en los botes, y entonces nosotros sabemos que la media de esa población es de 41.2. Esa es la media de esta población. Es decir, que cada botecito que pasa por esta máquina lleva, en teoría, este contenido.
nosotros ya hemos aprendido que en realidad no es así, sino que ese contenido que lleva el botecito en realidad es una variable aleatoria. Y en este caso, fíjense que conocemos la desviación estándar. Sigma es conocido. Me dicen que es de 0.90. Esta es la información de la población. Vamos a las preguntas que me hacen aquí. En el literal A nos dice, se muestrean 5 frascos. Es decir, que de esta población usted toma una muestra aleatoria de tamaño 5. Si la concentración promedio de esta muestra es mayor que 42.3, se ajustará la máquina. Fíjense, esto es lo que llamábamos cuando introducíamos los términos de las pruebas de hipótesis. Esta es la norma. Esta es la norma, ¿no? Cuando se sobrepasa este contenido, es un indicativo de que la máquina está desfasada. Se detiene, se reajusta y se vuelve a echar a andar el proceso de llenado. Entonces, fíjense, en este caso, el criterio que se utiliza, la norma es que de estos 5 frascos que usted ha muestreado, usted tiene aquí el contenido 1, el contenido 2, el contenido 3, el contenido 4 y el contenido 5. Aquí tiene su muestra aleatoria. Con estos 5 datos, usted lo que calcula es el contenido promedio. Y el criterio de decisión es, si ese contenido promedio es mayor que 42.3, este dato que me dan acá, si la concentración promedio de esta muestra es mayor que 42.3, se ajustará la máquina. Si esto se da, entonces se detiene y se ajusta la máquina. Y podemos decir, si esto se da, entonces se detiene, detener. Establezca las hipótesis nulas y alternativas adecuadas para probar esta prueba, para hacer este test. La hipótesis nula, recuerden que esta siempre va a ser una igualdad, ¿verdad? Como estamos referidos a una media, entonces decimos mu, media de la población, es igual a 42.3. Eso es lo que vamos a establecer aquí, ¿verdad? Veamos entonces. Perdón, es 41.2 el parámetro poblacional aquí. 41.2. Este es el escenario donde la máquina está trabajando bien. Fíjense, aquí la máquina deposita en cada bote lo que debería de depositar, 41.2. Este es el escenario que nosotros vamos a suponer cierto desde el inicio, ¿sí? Y no vamos a cambiar nuestras creencias a menos que la muestra nos diga lo contrario. Aquí tengo la hipótesis nula, la hipótesis alterna que vamos a plantear en este caso. Como vamos a verificar si el contenido sobrepasa esta frontera, 42.3, entonces en este caso nos conviene una prueba de cola superior. Vamos a probar si mu es mayor que 41.2. En este escenario, la máquina está depositando sistemáticamente más contenido que el debido. Nosotros vamos a averiguar si ese contenido en determinado momento sobrepasa los 42.3. Pero este sería el par de hipótesis a probar. Recuerde que este numerito que aparece aquí es el mismo. Porque alguien podría pensar, bueno, ¿y por qué no ponemos aquí 42.3 y aquí 41.2? Porque este es el mismo número. Aquí se pone siempre el mismo número y yo quiero averiguar si este escenario es factible, que la media sea mayor que 41.2. ¿Qué tan mayor de 41.2? Quiero que sobrepase 42.3, pero este es el par de hipótesis que nosotros vamos a probar. En el literal B nos dice, y para esta prueba, ¿cuál es el nivel de significancia que se está utilizando? Recuerde que el nivel de significancia es alfa. Y alfa es la región
es la probabilidad asociada a la región de rechazo. Entonces, en esta situación tenemos lo siguiente. Mire, el problema nos especifica que estos contenidos que deposita la máquina están normalmente distribuidos. Entonces, miren, un modelo para este X barra que tenemos aquí, para el contenido promedio, sería que es una distribución normal, ya que los contenidos están aproximadamente normales. Y entonces nosotros sabemos que ese contenido promedio, X barra, nosotros sabemos que es aproximadamente normal, con una media igual a la media de la población, que es 41.2. Y una varianza igual a la varianza de la población, que es 0.9 al cuadrado, dividida entre el tamaño de muestra. Esto es lo que sabemos, mire, para el promedio de los 5 botes que usted muestrea. El contenido, este sería el modelo matemático para la muestra que usted está tomando de este proceso. Una distribución normal con esta media y con esta varianza. Así que nosotros sabemos que aquí es aproximadamente 41.2 y que la desviación estándar de esto, el sigma de X barra, es 0.9 entre raíz de 5. Y lo manejamos así, ¿verdad? 0.9 entre raíz de 5. Bueno, entonces, el criterio es entonces que si en este modelo, en este X barra que tenemos aquí, si en ese modelo el contenido sobrepasa a 42.3, supónganse que 42.3 está por ahí, entonces, si el contenido sobrepasa este valor, 42.3, entonces se detiene el proceso, se reajusta la máquina y luego se vuelve a echar a andar, ¿verdad? Pero en este caso, esta región, miren, la que queda a la derecha, porque elegimos una prueba de cola superior, la que queda a la derecha de ese valor, toda esta región de aquí, esto de acá, ese valor es alfa. Y alfa es precisamente el nivel de significancia que está asociado a esta prueba. Así que para responder al literal B, lo único que tiene que hacer usted es calcular el alfa. ¿Cuánto vale el alfa que está asociado a esta prueba? Ahí, que sería el valor de acá, ¿verdad? Recuerde que este valor sería entonces 42.3. Entonces, hay varias maneras de hacerlo, ¿verdad? La que ya hemos estado estudiando, déjenme ver, aquí dejé cargando el GeoGebra, no sé, vamos a ver. No lo cargó. La que ya hemos estado estudiando es precisamente el uso de GeoGebra, ¿verdad? Así que vamos a hacerlo, a intentar hacerlo con GeoGebra. Déjenme moverme aquí, creo que tenía abierta por aquí una. Aquí está. Vale, miren, recuerden que según nuestro modelo que hemos planteado ahí, la media es de 41.2. Esa es la media del modelo que hemos planteado nosotros ahí, ¿verdad? 41.2. La desviación estándar que tenemos es 0.9, es la desviación estándar de la población, dividida entre, déjenme ver aquí, si logro activar el tablero, aquí está, el teclado aquí. Entonces la desviación estándar que vamos a especificar es 0.9 dividida entre la raíz de 5. Y quiero insistir en esto, ¿verdad? Porque miren, en los exámenes que han estado haciendo, aproximan este valor, 0.9 entre raíz de 5, y lo meten con un decimal. Eso les va a dar unos errores, pero tremendos. ¿Sí? Aquí se meten los valores completos.
0.9 sobre raíz de 5. Esa es nuestra desviación estándar. No le va a pasar nada a su calculadora ahí si usted utiliza todos los decimales. Lo mete en una memoria y eso es lo que usted mete en estos software, ¿verdad? De lo contrario, las aproximaciones son malas, que es lo que ha pasado en estos exámenes, ¿verdad? Recuerde que en ingeniería utilizamos siempre la mayor cantidad de datos. Y si son los valores exactos, mejor. Así que aquí utilizamos 0.9 entre raíz de 5. No utilizamos ninguna otra aproximación a 2 a 3 decimales. El valor exacto, 0.9 sobre raíz de 5. Y la probabilidad que queremos encontrar es que sea mayor que la frontera que nos han fijado, donde se rechaza ahí, ¿verdad? Entonces recuerden que la frontera es 43.5, me parece. Déjenme revisar. Sí, ¿verdad? No, 42.3. Si sobrepasa 42.3, entonces se detiene el proceso. Aquí le vamos a especificar 42.3. Esta área que está aquí en azul, esto que está aquí en azul, es la probabilidad que estamos buscando, que en este caso es 0,031. 0,031. Entonces aquí ya automáticamente decimos, bueno, este valor es 0.0031. Pero sucede que los niveles de significancia generalmente se especifican como un porcentaje. Y entonces aquí el alfa con el que estamos trabajando va a ser 0.31%. El nivel de significancia va a ser 1%, 5%, 10%. En este caso es 0.31%. Así que el nivel de significancia siempre expréselo como un porcentaje, ¿verdad? Ojo, si le estuvieran pidiendo aquí, bueno, que eso viene después, se lo explico después mejor. Entonces aquí tenemos ya en el literal B cuál es el nivel de significancia asociado a esta prueba. Entonces es el 0.31%. Vamos al literal C. Dice, ¿cuál es la probabilidad del error tipo 1? Recuerden que hay dos tipos de errores, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es alfa. La probabilidad del error tipo 1 no hay que calcularla porque es con la que iniciamos nuestra prueba. El valor que nosotros tomamos en el ejemplo anterior era el 0.05, el 5%. Así que ahí no hay más que hacer que trasladar el valor que ya tenemos nosotros. Aquí la probabilidad del error tipo 1 es 0.0031. No me vaya a responder aquí que es el 0.31%. Aquí, ¿verdad? Porque aquí le están pidiendo probabilidad del error tipo 1, 0.0031. Eso lo remarco porque hasta el examen de la unidad anterior, ¿sí? Muchos todavía escriben esto. Lo ponen así. Una probabilidad igual 0.0031 y dicen que esto es igual a 0.31%. Si todavía no logran distinguir que una probabilidad es diferente a un porcentaje, ¿verdad? Así que ojo ahí con eso, ¿verdad? Esto es incorrecto. Esto no, esto es lo que hemos venido insistiendo desde la segunda unidad ahí, ¿verdad? Así que aquí como nos piden probabilidad, se responde con un número entre 0 y 1, 0,031. Otra cosa es que el nivel de significancia sea esta probabilidad expresada como un porcentaje, pero esa es otra cosa muy aparte, nada que ver con el cálculo de probabilidad. En el literal D dice el test de la parte A se aplica. Suponga que el verdadero contenido que sirve la máquina es de 43.5. Fíjese, vamos a suponer en este momento que la máquina está fuera de control y en lugar de estar depositando 41.2 onzas, está depositando 43.5 onzas.
calcule la probabilidad del error tipo 2. Bueno, vamos a ver esto. Mire, gráficamente, el error tipo 1, usted ya sabe que es el área de la región de rechazo. Ahí no hay donde perderse, ¿verdad? Así que en este caso, cuando estemos trabajando con este modelo matemático, nosotros sabemos que por aquí está la media de X barra en la parte central de esta distribución y su valor es 41.2. ¿No? Tiene esta desviación estándar, que es función del tamaño de muestra, y sabemos que, por ejemplo, si este 42.3 está aquí, y ese valor es por ejemplo, supongamos que este valor de aquí es 42.3, que es el que marca entre región de rechazo, que sería esta, y región de no rechazo, que es todo esto de acá. Si este es el valor de 42.3, nosotros sabemos que cualquier contenido superior a 42.3 va a ser evidencia para detener el proceso, porque se pensaría que la máquina está fuera de control. Así que toda esta área de aquí, que ya encontramos su valor numérico, que es 0,031, todo este valor de acá representa el alfa. Esto de acá es alfa. ¿Dónde está el beta? O la probabilidad del error tipo 2. Recuerde que este alfa es también la probabilidad del error tipo 1, que es lo que acabamos de encontrar aquí. Ahora, gráficamente, ¿dónde está la probabilidad del error tipo 2? Si pensamos que es esto de acá, pues no, ¿verdad? Este no es el error tipo 2, porque esta área de acá simplemente es 1 menos alfa. Que en el contexto de las pruebas de hipótesis no tiene ningún significado. Así que para visualizar el error tipo 2, necesitamos otra curva. Y esa curva es la que me va a proporcionar el supuesto de que la máquina está fuera de control. Si la máquina en este momento está depositando 43.5 onzas, supóngase que esa cantidad está por acá, voy a extender aquí el eje. Supóngase que por aquí está, si aquí tengo 42.3, supóngase que por aquí está esa cantidad. Le vamos a llamar aquí mu prima, que es la cantidad de líquido que está depositando la máquina cuando se ha desfasado a este valor. Ya no está depositando 41.2, sino que desde el último control de muestreo que se hizo, la máquina se desfasó y ahora está depositando 43.5. Es decir, que los botes están saliendo con mayor contenido que el debido. Bueno, entonces aquí tendríamos aproximadamente aquí una distribución normal. La voy a repetir porque me tiene que quedar más o menos similar a esta. No idéntica, pero tiene que ser con la misma forma. Supongamos que ahí está. Esta curva en azul, fíjense, es el modelo matemático cuando la máquina está fuera de control. A esta se le llama, por eso, distribución alterna. Está asociada con la hipótesis alterna. Entonces se le conoce como distribución alterna. Y por supuesto, esta de acá es la distribución nula, ¿verdad? Que está asociada con la hipótesis nula. Distribución nula. Este es el modelo matemático cuando la máquina trabaja bien y este es el modelo matemático cuando la máquina está fuera de control. Aquí sí, miren. Aquí ya podemos visualizar el beta. El beta es la porción de esta curva que cae en la región de no rechazo de la otra curva. Recuerde que esta curva la hemos dividido en dos regiones. O está dividida en dos regiones. Después de 42.3 es región de rechazo y antes es región de no rechazo.
Entonces el beta es la porción de esta curva en azul que cae en la región de no rechazo de la otra curva o de la curva en negro. Así que para nosotros el beta sería esto. Esto que cae en la región de no rechazo de la primera curva, ese es el beta. De acá sería el beta, que es la probabilidad del error tipo 2, que es lo que me están pidiendo aquí en el literal C. Calcule la probabilidad del error tipo 2. Ese error se representa por beta. Y según lo que vemos aquí, sería la probabilidad de que la media, fíjense la probabilidad de que la media, que es este modelo que tenemos aquí, sea menor que 42.3, dado que la media, ahora va a ser de 43.5. Ya no voy a utilizar esta media, porque ahora estamos suponiendo que la máquina está fuera de control, está depositando esta cantidad, ¿ve? Entonces voy a calcular la probabilidad en este modelo matemático, en este modelo en azul, voy a calcular esta área, ¿ve? Que sea menor que 42.3 cuando la media es de 43.5. Así que si nos vamos aquí a GeoGebra, la desviación estándar vamos a suponer que sigue siendo la misma, ¿verdad? Que no, eso no se modificó, sino que solo se modificó la cantidad de líquido que la máquina deposita. Entonces ahora la media es 43.5. Y yo quiero encontrar la probabilidad de que ese contenido sea inferior a 42.3. Ahí está. Entonces, esta pequeña área que está aquí, pequeñito de acá, ese sería el beta, que en este caso es de 0.0014. Entonces aquí lo escribimos ya directamente. Beta es igual a 0.0014. Recuerde que en el caso ideal usted debería de tener un alfa y un beta bien pequeñito para que su prueba funcione bien, ya que estos dos son errores, ¿verdad? Errores que usted comete en las pruebas. Así que entre más pequeños los tengamos, mejor. Bueno, entonces aquí tenemos ya los dos cálculos. Aquí les voy a poner que este fue utilizado con GeoGebra. Y que este también lo calculamos con GeoGebra. También podríamos haber hecho estos cálculos, por ejemplo ¿eh? Este de literal B también lo podríamos haber hecho en R. Les voy a mostrar cómo se hacen esos cálculos utilizando R. R tiene este par de, o esta función que es la función P norm. Ahí esta función sirve para hallar probabilidades de una distribución normal. Entonces, por ejemplo, esta primera que teníamos acá, yo quiero encontrar el área a la derecha de 42.3. Miren, aquí. Quiero encontrar el área a la derecha de 42.3. Cuando la media es de 41.2. Entonces aquí, en R, eso sería, queremos encontrar el área adelante de este valor, de 42.3, que sería esta frontera de acá, cuando la media es de 41.2. Cuando la media es de 41.2 y cuando la desviación estándar es esta cantidad. ¿Sí? Por defecto, R asume que trabaja con la cola inferior. Por defecto. Pero como aquí queremos que la cola superior, entonces le fijamos este parámetro de cola inferior a falso. Entonces le decimos que no, que haga la cola superior o cola derecha. ¿Sí? Entonces, si ejecutamos esto, miren, vuelve el valor.
uno, el que aquí, ¿verdad? Y te da para aquí y queremos de 42.3. Ahora la media es de 45. Así que aquí nos iríamos aquí. Quiero el área de valor, pero con esta media, ya no con 41.2, sino que con 43.5. Y en este caso, si quiero terminar y está correcto. 001436, que es el valor que nos devolvió ahí aproximadamente GeoGebra. Es este dato de aquí, ¿no? Entonces tenemos ahí las dos alternativas y tiene la alternativa de hacerlo por tablas también, ¿verdad? Pero hágalo con R o con GeoGebra, con cualquiera de esos dos. El otro literal, miren, dice el literal E. ¿Cuál es la potencia de la prueba? Voy a quitar esto de acá. La potencia se define como... bueno, lo voy a quitar ya. No me interesa que esté ahí. La potencia de la prueba se define de la siguiente manera. Uno menos beta. Esa es la potencia de la prueba. Así que gráficamente la podemos visualizar, ¿verdad? Si esto es beta, lo que está en azul aquí, en verde, perdón, si este es beta, su complemento, que sería toda esta porción de acá, voy a poner aquí con este, la esto indicada aquí, la potencia de la B. Esto de acá sería aquí te lo voy a así, ¿no? En cintura curva, ¿sí? Justamente hasta la región de esta parte y tienes un beta, porque esta por el puro, tendríamos ahí el 1. Entonces, ahí solo tenemos y aquí te el beta, y el beta, entonces usted solo tiene que hacer 1 le da 99.85 y eso es 0.9986, digamos. Como es una probabilidad a 4 decimales, ¿verdad? 99.86. Además nos dice que interprete ese resultado. ¿Qué significa la potencia? Usted puede entenderla de la siguiente manera. Mire, la potencia es como la viñeta de una prueba de hipótesis. En la viñeta, recuerde que viene descrito todas las características de un producto. Cuánto pesa, cuántos contaminantes tiene, cuánta grasa tiene, qué color es, cuánto vale,
etcétera, etcétera. Ahí viene detallado en la viñeta todas las características de un producto que usted se imagine. Entonces, si una prueba de hipótesis fuera un producto que se vendiera, lo que debería de traer en la viñeta es la potencia. Entre más cercana esté a 1 la potencia, la prueba trabaja mejor, o las características de la prueba son mejores. Por ejemplo, esta, que es .9986, sería una potencia bien alta. Esto sería un indicativo de que esta prueba trabaja muy bien, es decir, que realiza su trabajo perfectamente. ¿Y cuál es el trabajo que debería de hacer esta prueba? El trabajo que debería de hacer es que si esta hipótesis alterna es falsa, si esto es falso, entonces la prueba debería de detectarlo y además decirle a usted que se rechace esta alternativa. Entonces, la potencia es como un indicativo de el funcionamiento de su prueba. ¿Qué tan buena es su prueba? Para hacer lo que debería de hacer, que sería rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Eso es lo que hace la prueba. Si este enunciado de acá, en la hipótesis nula, es falso, la prueba debería detectarlo y avisarle a usted, rechace esta hipótesis porque es falsa. Así que esa es la interpretación de la potencia, ¿vale? Y vamos con esta otra situación aquí, con el literal F. Dice aquí que se tomó una muestra. Fíjese que aquí no hemos tomado ninguna muestra. Simplemente estos son valores que caracterizan a ese proceso. Supóngase que se ha tomado una muestra, dice en el literal F. Esta es 48, 41, 6. ¿Cuál sería la conclusión? Utilice R para hacer la prueba de hipótesis adecuada. Bueno, entonces, ahora sí, miren, ya se monitoreó el procedimiento. Se tomaron estas 5 muestras. Estas 5 muestras las voy a almacenar aquí en esta variable. Aquí, en muestra, precisamente. Y voy a hacer la prueba para esa serie de datos, para variable. Entonces, recuerden que es aquí la prueba T. Vamos a poner aquí t-test, la serie de datos, muestra, el valor contra el que quiero hacer el contraste. Recuerden que estamos probando este par de hipótesis, ¿no? Seguimos con esto, ¿verdad? Es decir, estamos probando estas dos, ¿no? 41.2 contra mayor que 41.2. Así que aquí tengo mu igual 41.2. El sigma, en este caso, fíjense, el sigma es conocido. Caso de una distribución con sigma conocido. En este caso, recuerde que habíamos supuesto que la distribución de esto es conocida, es 0.90. La sigma que vamos a utilizar aquí es de 0.9. La alternativa, fíjese aquí, como elegimos una prueba de cola superior, ahora lo que antes habíamos puesto aquí en el primer ejemplo como USAID, parte, ahora la vamos a cambiar por esta parte de acá. Le vamos a poner greater, indicando que es una prueba de cola superior. Y el nivel de confianza es de 0.95. Fíjense aquí este detallito, miren. Y aquí en el enunciado no me especifican, fíjense, a qué nivel tengo que hacer las pruebas. Fíjense aquí solo dice, haga la prueba. Si ya tiene esta muestra, haga la prueba. Pero no me dice a qué nivel tengo que hacerla, ni aquí y tampoco. Entonces, cuando no se especifica el nivel, usted va a asumir que es el 5% de significancia. Así que aquí vamos a poner .95. Bien importante, ¿verdad? No se va a equivocar y vaya a poner aquí .05. No, aquí es el complemento de ese valor que se le especifica. Veamos que nos devuelve. Miren, fíjese en este dato.
básicamente este es el valor con el que nos vamos a quedar. 0.06. ¿Sí? 0.06 sería el valor P. En este caso, vamos a escribir aquí como el valor P, que en este caso nos resultó ser 0.06, pongámosle más decimales, 0.6012. Si usted lo compara con 0.05, que es el valor con el que estamos trabajando, el nivel de significancia, vemos que 0.06 es mayor que 0.05. Aquí, ¿verdad? Entonces recordemos que cuando el valor P es mayor que el alfa, su conclusión debería de ser no rechazar la hipótesis nula. Entonces nos rechazamos la hipótesis nula. La prueba le dice, mire, con estos datos que me ha metido en este momento, de estos dos escenarios, ¿sí? El más factible es el primero. Este parece que no es muy factible. Entonces, la prueba lo que le está diciendo es que efectivamente la media parece ser de 41.2. Es decir, que con esa prueba, con esa muestra, usted podría concluir que el proceso está trabajando normalmente, depositando las cantidades que debería, 41.2. Usted analiza los valores, ve ahí 40, 41.9, 43.2, hay unos que están arriba, otros que están abajo, pero en conjunto, lo que le dice es que parece que todo está en orden, que la máquina está trabajando perfectamente, ¿verdad? Ahí estamos, 42.3. Ahí está. Fíjense cómo, además, la prueba le devuelve el intervalo de confianza, si se fija ahí. Si se fijan, solo que aquí, fíjense que aquí como que hay un pequeño errorcito aquí, porque en el sigma que metimos aquí, porque como estamos tomando una muestra ahí, ¿verdad? Veamos aquí. Déjenme verificarlo aquí, porque según este resultado, con este valor P, 41.13, y aquí tendríamos 42.3. No, estamos bien ahí, sí. Ahí estaríamos bien. Fíjense que además el intervalo la prueba le devuelve este intervalo de confianza. Este de acá. Le devuelve ese intervalo y le dice que los rangos o valores posibles para que sean la media de esta población comienzan en 41.13. Eso es lo que le dice el modelo, ¿verdad? Que comienzan en 41.13, que sería un poquito antes de la verdadera media. Aquí, ¿verdad? Y todos esos valores son factibles de que sean la media de la población, hasta infinito. Y entonces, como 42.3 está incluido en este intervalo, entonces es factible que sea la media, un valor que sea la media. Por eso el resultado es no rechazar la hipótesis nula. Aquí, ¿verdad? No rechazamos la hipótesis nula. Entonces, aparte con esto de aquí, ¿verdad? Para apoyarse ahí en esa situación. Veamos aquí si hay alguna pregunta de esta parte. Disculpe, a mí no me quedó muy claro, creo que en el fue un desarrollo de alfa. El, Literal.
Vaya, ahí cuando el contenido promedio sea mayor que 42.3, la máquina se va a detener. Este valor, entonces, este sería lo que conocemos como el valor crítico. Este es el valor que te divide tu rango de posibles valores en región de rechazo, que es esta, y región de no. Entonces el alfa, o la probabilidad del error tipo 1, es el área de la región de rechazo. O sea que tenemos que hallar esta colita a la derecha de 42.3. Entonces aquí lo que en realidad hicimos aquí es calcular la probabilidad de que esta alfa es, la probabilidad de que X barra sea mayor que 42.3, cuando la media es 41.2 y la desviación estándar es este valor de acá. Y eso lo hicimos o con GeoGebra o con R, que le mostré los dos casos, pero es el área a la derecha de 42.3. De esa manera fue que calculamos el alfa. No sé si te ayudé ahí con tu duda. Sí, muchas gracias, pero verdad que ese valor también se Sí, encuentra sí, en la tabla claro, de con distribución tablas lo normal. podrías haber hecho perfectamente aquí, ¿verdad? Había que encontrar el Z de esto, que sería 42.3 menos la media, que sería 41.2, entre la desviación estándar, que sería 0.9 sobre raíz de 5. Esto te va a dar el Z. Y ese Z complementado es el que vas a ir a buscar en tablas, porque es área a la derecha, ¿verdad? Y la tabla te va a dar a la izquierda. Tres alternativas ahí, por tablas, GeoGebra o con R. Bien, avancemos al otro problema entonces. Ahí, fíjense, este otro problema es, ya lo habíamos venido trabajando en las sesiones anteriores, es el problema donde se estudian los consumos de los clientes de una empresa que distribuye energía eléctrica. Lo trabajamos la semana pasada. Recuerdan que teníamos 31 datos que representaban el consumo de 31 clientes de esta parte. Decíamos, permítanme un momento, unos a ver aquí, ya regreso, espérenme unos segunditos.
Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a ir contestando a este problema. Entonces, vamos al literal A. Fíjense que en este caso, podemos imaginar que tenemos una población que está formada por todos los consumos, ¿verdad? De los clientes que forman parte de esta empresa. En este caso, no conocemos ni la media, ni la proporción de los que tienen cierta característica, ni la varianza. Es decir, que de esta población prácticamente no conocemos nada. Lo único que conocemos es que se ha tomado una muestra de tamaño 31 de ella, pero no conocemos más de eso. Vamos respondiendo entonces a las preguntas. En la primera dice, la muestra proporciona evidencia de que el consumo medio anual es inferior que 500. Aquí lo que nos están preguntando es si a partir de esta media usted puede concluir que el consumo anual es inferior a 500. Hacer un inferencia respecto a este valor. Contra la hipótesis alterna, como quiero probar si es entonces aquí es mu menor 500. Es lo que viene. Este par de hipótesis, vámonos a ver, entonces. Entonces, fíjense, aquí voy a almacenar variables, las cantidades en consumo, variable que llamamos consumo, vamos a tener ahí pregunta es si el consumo medio es menos que este par de hipótesis que vimos, la idea del poder. La división está, fíjense, en este caso estaríamos en el caso de una muestra grande, 30, pero bueno, como no conocemos sigma, lo que vamos a utilizar es la desviación estándar del consumo. Esta es la desviación del consumo. Sería ahí para la muestra. La alternativa, ahora que es menor, vamos a cambiar el parámetro a less. Vea que ya tenemos cubiertos ahí los tres parámetros para los tres tipos de prueba. Si es de dos colas sería two-side, si es de cola superior es greater y si es de cola inferior es less. Ese es el parámetro que vamos cambiando aquí. El nivel de confianza aquí es al 0.95. Creo que tampoco me especifican aquí.
mayor que alfa, entonces aquí nuestra decisión va a ser no rechazar la hipótesis no. Entonces nuestra conclusión es no rechazamos H sub 0. ¿Qué significa que no rechazamos H sub 0? Que para nosotros el escenario más factible de estos dos es el primero. Este es el escenario, donde la media es de 500, pero no podemos afirmar que sea menor que 500. Ya para responder en términos de la pregunta que se nos hace aquí, dice, proporciona evidencia que el consumo medianal es inferior que 500. Entonces respondemos aquí que la muestra no proporciona evidencia, que el consumo sea inferior a 500. Más bien, lo que parece ser es que el consumo es 500 o más. Eso es lo que dice esta prueba. Parece ser que el consumo es de 500 o más. Mire aquí, la prueba además le devuelve un intervalo de confianza. Como es de prueba de cola superior, entonces él le pone desde menos infinito, diciéndole desde algún valor razonable, y el máximo valor que puede tomar la media sería 503.29. Ahí adentro está 500. Entonces es razonable que la media sea de 500. Por eso nuestra conclusión sería no rechazar la prueba, no proporciona evidencia de que el consumo sea inferior a 500. Está. Muestra proporciona evidencia de que el consumo medio anual es mayor que 450. Ahora vamos a necesitar plantear otro par de hipótesis. Mu igual a 450. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis, ahora quiero averiguar si la muestra me da evidencia de que el consumo a partir de esa muestra sea mayor que 450. Ahora vamos a probar mu mayor que 450. Vamos a trabajar este par de hipótesis ahí en R. ¿Qué sería aquí el literal B? Lo único que va a cambiar es el valor aquí de este dato, 450, que antes era 500, ¿verdad? En el literal A. Lo cambiamos a 450, lo demás queda idéntico, a excepción de que aquí volvemos a poner que es una prueba de cola superior. Y el nivel de confianza, que lo estamos, como no me especifica nada, lo trabajamos al 95%. Incluso, como no se especifica, usted puede tampoco especificarlo aquí. Y R va a asumir que es el 95%. Mire. Aquí está. Aquí le dice que lo está haciendo al 95% de confianza. Si usted no le pone ese dato, R ya asume que es 95%. Fíjese el valor P que obtuvimos aquí. ¿Ve? Fíjese, este valor P es bien pequeñito. Miren. 3.85 a la menos 7. Es un valor P bien pequeño. ¿Qué significa ese valor aquí? Vamos a escribirlo. Aquí, el valor P que obtuvimos de la prueba, si usted lo compara con el alfa, es menor. De hecho, con cualquier valor de alfa razonable de los utilizados, que es 0.1, 0.1, 0.5, ese valor P es menor. Ese es un indicativo de que esta muestra de 31 que tenemos aquí es muy difícil de que se haya debido al azar.
sino que es una muestra que en este caso parece ser que es significativa. Veamos aquí entonces. Entonces, como el valor P que obtuvimos ahí es, déjenme ver, 3.85 a la menos 7, es menor que 0.05, entonces en este caso la conclusión va a ser que rechazamos la hipótesis nula. La prueba le dice a usted, mire, de los dos escenarios que usted está planteando al inicio de estos dos, rechace el primero. Quédese con el segundo escenario. Y en el segundo escenario es muy factible que la media sea mayor que 450. Y podemos concluir aquí que la muestra proporciona evidencia que el consumo es mayor a 450. Entonces, a partir de esta muestra, podemos afirmar con toda confianza que efectivamente parece ser que el consumo de todos los clientes de esta empresa resulta ser mayor que 450. Ahí, en estas dos preguntas, hicimos inferencias para la media, para este valor. Ya determinamos que no es factible que sea menor que 500, pero que sí es muy factible que sea mayor que 450. Vamos ahora a la otra serie de preguntas, literal C. En el C dice, la muestra proporciona evidencia de que la proporción de clientes con consumo menor que 490 es inferior al 40%, y necesitamos otro par de hipótesis. La hipótesis nula va a ser ahora, fíjense, ahora estamos hablando, ya no estamos hablando de una media, sino que estamos hablando de la proporción de clientes. Es decir, que ahora estamos hablando de P. Pero nosotros queremos averiguar, a ver si es cierto que P es 50%. P igual a 0.5, ¿sí? Y la hipótesis alterna que nos conviene probar, según esto, sería P. Fíjense aquí, lo que queremos mostrar es evidencia de que la proporción de clientes con un consumo menor que 550 es superior al 50%. Aquí podemos poner aquí mu mayor que 0.5, porque quiero mostrar que ese consumo, esa proporción de clientes es superior al 50%. Este es el par de hipótesis que vamos a probar. Pero fíjese, el criterio para armar la proporción, ¿verdad? La característica que nos interesa es que consuman menos de 550. Ese es el criterio, que consuman menos de 550. Vámonos a R, entonces. Vámonos a R y vamos a... Ingeniero, ¿sí? creo que ahí estaba haciendo el literal D y era el C. Vamos a ver, el C dice... Es 0.4. Sería. Es 490. Sí, correcto. Vamos a borrar aquí, ¿verdad? A lo mejor va a cambiar también. Entonces aquí sería el 40%, ¿verdad? Gracias. Aquí es 0.4. Y aquí quiero averiguar si es inferior al 40%, ¿no? Menor que 0.4. Y la característica que vamos a buscar es que consuman menos de 490. Esa es la característica. Ahora sí, nos vamos a R y
hay que contar de estos 31 datos, hay que contar cuántos son menores que 490. Bien, eso lo he planteado aquí con la función que ya utilizábamos antes, la función sum. Función sum, recuerden que lo que hace es que le devuelve y 10, esta función le devuelve 20. Suma lo que tiene adentro, ¿verdad? Entonces aquí le pongo adentro que busque en esta variable consumo los que son menores que 490. Y que lo almacene en la variable menor que 490. Ya lo corrí. Si queremos ver cuánto fue el resultado, pues simplemente escribimos aquí, ¿verdad? Menor que 490, y resulta que de los 31, 10 fueron menor que 490. 10 sobre 31 es aproximadamente el 32%. Ahora lo que queremos averiguar es si estos 10 que están ahí es suficiente evidencia como para llegar a pensar que el porcentaje de los que consumen menos de 490 es del 40%. Eso es lo que vamos a intentar responder aquí, ¿verdad? Para eso nos vamos a auxiliar de la función que ya estudiábamos en los intervalos de confianza, PropTest. Esta función usted tiene que meterle como primer argumento aquí el número de éxitos que usted tiene, es decir, estos 10, los 10 que tenemos aquí. Pero estos 10 yo los almacené en la variable menor que 490. Por eso aquí le pongo X, que es un argumento que agarra ahí, X, igual, y aquí le pone cuántos hay, menor que 490. O, si usted quiere, le pone aquí 10, los cuenta previamente, ¿verdad? Pero yo lo voy a dejar ahí con la variable. El otro parámetro es n minúscula, que sería el tamaño de la muestra. Sí, yo aquí lo almacené en n mayúscula, que es 31. ¿Sí? Claro, pero si fuera una base de datos más grande, usted utiliza esta función para contarlo. Así que aquí usted puede poner, ya sea n, una variable, o directamente puede poner 31, o incluso puede quitar todo esto y solo poner 31. Ya R sabe que el segundo parámetro que usted mete aquí es el tamaño de muestra. Pero lo más indicativo ahí, para que usted no se equivoque, es dejarlo indicado ahí, ¿verdad? El tercer parámetro es P, el valor contra el que usted quiere hacer el contraste de hipótesis. Puede que sea 0.4. Y hay que especificar, como habíamos elegido esta, menor, y entonces colocamos aquí less. El nivel de confianza que me lo piden es al 95. Creo que no me dicen nada, entonces, sí, ¿verdad? No dice nada. Elegimos 95% y al final le pone este parámetro verdadero. Red igual true. Siempre déjelo como verdadero. Veamos que devuelve la prueba. Veamos qué datos devuelve. Aquí está, mira. El valor P que me da es 0.243. 0.243. Entonces nos volvemos aquí. Y tenemos aquí que el valor P, que es 0.243, comparado con el alfa con el que estamos trabajando, que es 0.05, vemos que es mayor. ¿Sí? Y entonces nuestra conclusión, como el valor P es mayor que el alfa, va a ser no rechazar la hipótesis nula. Nos rechazamos la hipótesis nula y entonces la prueba le está diciendo a usted, mire, de los dos escenarios que usted se plantea al inicio, el más factible es el primero. Su conclusión es no rechazar la hipótesis nula. Entonces usted se queda con esto. La muestra sugiere, bueno, para contestar en términos de la pregunta que me hacen aquí, ¿verdad?
proporciona evidencia que la proporción de clientes con consumo menor que 490 es inferior al 40%. Usted responde, la muestra no proporciona evidencia de que la proporción de clientes con consumo menor que 490 sea inferior al 40%. Este escenario no es factible. Es más factible que sea 0.4 o superior a 0.4. Eso es lo que me dice la muestra, ¿verdad? A partir del valor P. En el D, en el literal D, vamos a irnos al literal D. Dice, la muestra proporciona evidencia de que la proporción de clientes con un consumo menor que 550 es superior al 50%. Aquí necesitamos otro par de hipótesis, ¿verdad? Aquí vamos a probar que la proporción es de 0.5 en contra de que la proporción es superior a 0.5. ¿Cuál es la característica que vamos a ir a buscar? Que consuman menos de 550. Esa es la característica que vamos a buscar. Entonces, nos vamos aquí y escribimos aquí. Voy a contar aquí los que consumen menos de 550. Voy a hacer la prueba cuando, para el número de éxitos que tenemos ahí, veamos cuántos son. Y sería menor que 550. Fíjese que 29. De los 31 que tenemos ahí en la muestra aleatoria, 29 consumen menos de 550. Ese es un indicativo de que la hipótesis nula a lo mejor sea cierta, ¿verdad? Veamos entonces, ¿qué nos dice la prueba? Casi todos cumplen la característica. N sería 31, P igual 0.5 y aquí mayor, ¿verdad? Porque habíamos dicho mayor que 0.5. El nivel de confianza al 0.95 y este parámetro siempre a verdadero. Voy a borrar aquí para que... Aquí fíjense como usted visualiza que casi toda la muestra cumple el requisito que le da, usted ya se hace una idea de por dónde puede andar el valor P, si va a ser grande o va a ser pequeño. Fíjense aquí. Mire este valor P que le da. Como casi todos tienen la característica, quiere decir que es muy factible que sea cierto, ¿verdad? En toda la población. Ahí el valor P es 1.508 a la menos 6. Entonces, otra vez aquí, ¿verdad? Como valor P, que es 1.508. .508, pero por 10 a la menos 6 me parece. Ajá. Como este valor es comparado con el alfa, es menor que 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula. Rechazamos H sub 0. Entonces la prueba le sugiere a usted que de estos dos escenarios, usted rechace el primero. Y entonces el escenario más factible es que sí, que la proporción de clientes que consumen menos de 550 sea superior al 50%. Fíjese el intervalo de confianza que le devuelve aquí. Mire, comienza en el 80% y llega hasta el 100%. Pero lo que le está diciendo con el intervalo de confianza es que efectivamente es mayor que 50%, ¿verdad? Porque fíjese ahí, usted tendría lo siguiente. Aquí tendría la recta real y la prueba le dice, mire, un intervalo de confianza sería desde 0.8 hasta 1. Ahí puede andar en la población para este parámetro, para P,
los posibles valores de todos los clientes que consumen menos de 550. ¿Sí? Punto 5, que es el valor con el que usted estaba contrastando aquí, obviamente queda fuera de eso. ¿Sí? Por eso es que concluimos que es más factible que la proporción de clientes con esa se entre 80, 90 o casi todos los clientes. Eso es lo que dice la prueba, ¿verdad? Con ese valor que es eh, inferior de la varianza, ¿no? La varianza de esta población. No. Igual que la varianza de esa población sea de 700. ¿Qué tan factible es que la varianza de esa población sea de 700? Para contrastar la varianza de esa población diferente. Y para hacer la prueba de necesitamos tener activa esta guía, ¿verdad? La Tools. Recuerda que si ya la instala, solo tiene que venirse a esta pestaña donde tiene los paquetes, package, incluso allá en la versión en nube, ¿verdad? Y aquí tiene que buscar esta librería, a DevTools. Bueno, aquí no me los está cargando, no sé por qué. Déjenme ver si se refresca aquí. No, no me lo ha actualizado, quizás porque lo tenía minimizado. Ni los gráficos. Bueno, pero aquí usted puede buscar esta librería e instalarla. Si no, recuérdese que instalar esta librería. De esta librería necesitamos la prueba de varianzas, bar test, esta. ¿Sí? Le decimos que se la aplique a consumo. Le especificamos el valor 1, diferente de 700. Y aquí le muestro que si usted mira el tipo de prueba, recuerda que tiene que poner to side, greater o less. Si usted no lo pone, R va a asumir que es de 2 colas. Entonces aquí, como queremos de 2 colas, mire, diferente de 700, le voy a mostrar que si usted no pone el parámetro, R ya asume que es de 2 colas. Y como no pongo el nivel de confianza, R también asume que es el 95%. A ver si no da error. Ahí está. Como ya la tenía cargada, no da error. Fíjese en el valor P. 00168. Ese es el valor P que tenemos para esta prueba. Aquí como el valor P, que es 0.001688. Si este valor usted lo compara con el alfa, que es de 0.05, ve que aquí tiene 0.0500 y aquí tiene 0.0016. Entonces vemos que este valor es menor que el alfa, ¿verdad? Bien, cuando el valor P es menor que el alfa, recuérdese que su conclusión va a ser rechazar la hipótesis nula. La prueba en este caso le está sugiriendo que rechace este escenario. Está diciendo que el escenario más factible es que la varianza sea diferente de 700.
Eso es lo que le dice la prueba. ¿Qué tanto? Bueno, aquí tiene una idea en el intervalo de confianza. Es un valor que está entre 890 y 2514. Fíjese cómo 700 está afuera de ese valor, ¿verdad? Así que no es factible que 700 sea un valor que represente a la varianza de esta población. Pero sí es factible que sea un valor que esté entre 899, digamos, y 2514 o 15. Cualquier valor que esté ahí es factible que sea la media. Como 700 ha quedado afuera, concluimos que no es factible que sea una varianza de 700, que es algún valor diferente. Y en el último literal, voy a mover esto un poquito hacia arriba. Aquí, en el literal F, fíjese aquí lo que sucede en la siguiente situación. La muestra dice, proporciona evidencia de que la varianza del consumo de los clientes es de 900. Aquí vamos a plantear este par de hipótesis. La varianza es 900 contra la alternativa de que la varianza es diferente de 900. Vamos a ver qué me dice la prueba con respecto a ese valor. Es esta misma prueba aquí, solo que le especificamos a 900 aquí el valor. Aquí sí le he puesto completa con todos los parámetros. Este que podría usted evitarlo y este que también podría evitarlo, como aquí arriba, ¿verdad? Aquí arriba solo puse la variable y el valor nulo, ¿no? Pero aquí está completo. Veamos qué devuelve en este caso. Ahora fíjese aquí en el valor P. El valor P que devuelve esta prueba. Voy a poner aquí para que lo tengamos de referencia. Este es el valor P que devuelve. 0.0508. Si usted compara este valor P con el nivel de significancia que hemos estado utilizando, con 0.05, ve que este valor es un poquito mayor que esto. Pero al fin y al cabo mayor. 0.0508 es mayor que 0.0500. Aquí su conclusión va a ser no rechazar la hipótesis nula, porque el valor P es mayor que el alfa. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando lo compara con 0.1? Este valor, si usted lo compara con 0.1, ¿cómo es? Este valor comparado con 0.1. Dice 0.0508 comparado con 0.1 resulta ser menor. ¿Qué quiere decir? Que a este nivel, fíjese cómo su conclusión podría cambiar. Aquí el valor P es menor que el alfa. Y en este caso, usted va a rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando lo compara con 0.01? Bueno, el valor P que obtuve comparado con 0.01, ve ahí que aquí tiene 0.0508 y aquí tiene 0.0, para hacer bien la comparación, 100. Aquí tiene 0.5 o 508 comparado con 0.100, ve que este dato es mayor. Y entonces aquí, como el alfa es mayor, su conclusión, el valor P, perdón, es mayor que el alfa que está utilizando, su conclusión va a ser no rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, comparado con estos tres niveles, aquí tiene que su conclusión podría cambiar. ¿Pero por qué se da esa situación? Porque el valor P anda cercano al alfa. Entonces, si usted cambia el nivel de significancia, podría ser que la configuración de la cola que usted tiene aquí, hay una prueba diferente aquí, ¿verdad? Podría ser, estamos hablando de la siguiente forma. Aquí supone que aquí termina la distribución chi cuadrado. Y recuerde que utilizamos una chi cuadrado. Y entonces,
Este es el alfa. Este es el alfa. Este usted lo elige. ¿Sí? Aquí resulta que el valor P es levemente superior al alfa. Es decir que en la prueba el valor P que usted obtuvo está por aquí. Un poquito superior al alfa. Claro, si usted cambia este alfa y lo hace más grande que ese valor, el alfa se va a mover a esta región y su conclusión va a ser no rechazar la hipótesis nula. Pero en los casos anteriores, por ejemplo, aquí, donde el valor P es bien chiquito, aquí no se va a dar este caso de que para un nivel de significancia te va a cambiar la decisión, ¿no? Mire aquí, este valor P, si usted lo compara, este valor P con cualquiera de estos tres que tenemos aquí, 0,5, 0,1, 0,10, en los tres casos es menor. Usted siempre va a llegar a la misma conclusión de rechazar la hipótesis nula. Así que estos casos donde podría haber un cambio de decisión se dan cuando el valor P y el nivel de significancia que usted está tomando son cercanos y podría hacer que la combinación entre ellos le permita obtener resultados diferentes. Bueno, y ahí termino. No sé si hay alguna pregunta de esta parte. Yo tengo una. En ese último, si se cambia el alfa, en la prueba de varianza no cambia el nivel de confianza. Si se cambia el alfa, como ahí dice que probamos los resultados para un alfa de 0.1, el 0.01. Ya entonces, al cambiar... ¿Te referís a que no hicimos la prueba en realidad, sino que solo comparamos aquí? Ajá, porque como yo pensé que se tenía que cambiar en la prueba de varianza. Ajá, podés hacerlo, pero fíjense en este detalle. Vale, miren, fíjense en esto, porque eso les ahorraría tiempo, pues. Fíjense aquí. Vale, voy a tomar este de aquí, donde se alcanza a ver el código. Mire, si aquí le especifico yo el nivel de confianza de 0.9, y si hago esta prueba, fíjense, el valor P que obtuvimos es de 0.01608. Este es el valor P. Si yo lo cambio a 95, tengo el mismo valor P. Si esto lo cambio a 99, tengo el mismo valor P. ¿Por qué? Porque el valor P no depende del nivel de confianza. El valor P, ¿de dónde sale? El valor P sale de la muestra. Mientras usted esté trabajando con la misma muestra, el valor P es el mismo. Así que en realidad, para compararlo con otros niveles de confianza, tal como hicimos aquí, no es necesario que usted haga la prueba y que le meta estos niveles de confianza ahí, estos niveles de significancia, porque el valor P se va a mantener fijo, porque no depende de ningún parámetro más que de la muestra. Así que este siempre va a ser el mismo valor. Así que si usted quiere compararlo con otros niveles de significancia, solo hágalo, solo compárelo. No necesita hacer la prueba y decir aquí, bueno, por ejemplo, para este caso, para este primer caso aquí, no, ese ya lo hicimos, para 0.1, que sería 90, ¿verdad? No necesita usted venir aquí y especificar aquí, que va a poner aquí 90 y hacer la prueba. ¿Sí? Fíjense aquí, le da el mismo valor, ¿ve? Y lo vas a comparar contra el alfa que estés utilizando. Así que en realidad puedes hacer la prueba, pero no te va a agregar nada, porque al final siempre vas a comparar el valor P, que va a ser el mismo, con el valor que estés metiendo aquí, con el complemento de este valor. Por eso es que no lo hice, sino que directamente lo comparas ahí. Creo que por ahí iba tu duda, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta surgió con esto?